Bienvenidos a tu nueva vida. Es una oportunidad que Dios quiere extenderte en este momento, en este día. Es tu día para recibir bendición de Dios. Vamos a estar descubriendo cosas nuevas. Tal vez Dios tiene que destapar nuestros oídos, nuestros ojos, para que podamos ver la realidad de los hombres creados en su imagen y semejanza. El tema de hoy, somos hombres, comprendiendo al hombre creado en la imagen de Dios. No te vayas. Somos hombres, comprendiendo al hombre o a los hombres que fueron creados para poder reflejar a Dios, creados en el mismo imagen y semejanza de Dios. Yo te invito en ese momento, vamos a abrir nuestro corazón. Eso es lo más importante que tú puedes hacer, tal vez en toda tu vida. Llegó el momento de tu vida de decisión, llegó este tiempo de Dios, donde Dios dice, yo quiero hablar a tu corazón, yo quiero abrir tus ojos. Y aunque Dios quisiera con todo su corazón querer bendecirte, tú tienes que ofrecerle la oportunidad. Tú tienes que entregar de cierta manera tu voluntad y ofrecerle la oportunidad de hablarte. Y esas palabras luego van a llegar y van a penetrar hasta lo más profundo de tu esencia, tocando áreas de tu vida que tú ni se imaginaba que estaban ahí bloqueados, atrapados, encadenados. Si tú le des a Dios ese momento, Él va a abrir para ti una nueva vida. Esa es la promesa que Dios te quiere hacer. Para eso entonces, para decir a Dios, yo quiero abrir mi corazón a ti, ¿sabes cómo lo puedes hacer? Vamos a comenzar entonces con el señal de la cruz. ¿Te acuerdas cómo hacerlo? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De esa manera no solamente recordemos el catecismo que aprendimos de niños, no es algo que se hace por costumbre, es un señal de nuestra fe, es la forma donde nosotros estamos diciendo, Padre, yo te necesito. Hijo, necesito que tú obras en mi corazón, que tu vida penetra mi corazón y Espíritu Santo, ven con tu poder para transformar mi vida. Es lo que apenas hiciste, aunque no te diste cuenta. Después vamos a entrar en una oración y vamos a pedir al Señor que prepare nuestras vidas para esa palabra. Todo es un proceso, ¿no es cierto? Pero es un proceso como los que cultivan la tierra. Los que van trabajando la tierra no tiran las semillas nada más. ¿Por qué? Porque van a caer sobre tierra que no esté preparada, que esté endurecida, que falta nutrientes, que falta agua, que falta algo para que esas semillas puedan dar vida. Por eso es la preparación que estamos haciendo. Siguiente paso, después de marcarnos con el señal de la cruz, es de entrar en oración. Y para eso vamos a usar un texto que nos ayuda. Y ese texto lo vamos a encontrar hoy en una carta de San Juan. Primero de San Juan, capítulo 5. A ver, para que se animan a creer que Dios va a hacer grandes cosas hoy. Escucha eso. En versículo 14 dice así: tenemos confianza en Dios, porque sabemos que si le pedimos algo conforme su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios no puede mentir? Y en su palabra encontremos promesas y encontremos la verdad misma que es Jesucristo en su palabra. Esa palabra va a ser nuestra oración. Vamos a poner en esa oración las cosas que necesitamos, creyendo que ya lo tenemos. ¿Qué te parece? Ahora voy a pasar la palabra a nuestro invitado de lujo. Una vez más con nosotros, siempre nos da mucho gusto darte la bienvenida a tu casa y familia María Visión aquí en Zapopan. Roberto Arredondo es un pilar de los ministerios de Carisma Misiones en Los Ángeles. ¿Tiene cuántos años con Carisma Misiones? 20 años. Tiene 20 años como formador en Carisma Misiones. Él me va a ayudar a desarrollar ese tema. Somos hombres, comprendiendo al hombre creado en la imagen de Dios. Y Roberto, para esa preparación que vengo explicando, y con ese texto que habla de las promesas de Dios, ¿por qué no nos guías en una oración para ponernos en esa presencia de Dios? Te invito, querido televidente, si estás ahí presente hoy,
Si quieres cerrar tus ojos, como quieras hacerlo, extender tu brazo hacia la pantalla, pero hoy, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia y ponemos desde antemano a cada uno de aquellos varones, hombres o familias que están presentes mirando este programa. Fuimos creados a tu imagen y semejanza, Señor, y también nos has dado una infinidad de promesas, promesas que hoy pedimos, Señor, sean cumplidas en nuestras vidas el día de hoy. Pedimos, Señor, que podamos hoy entendernos, no solamente como personas, sino como hombres, seres humanos, uno al otro, y que quizás la esposa entienda más a su esposo, los hijos entiendan más a su papá, y que el papá pueda también proveer lo necesario en su hogar, que el padre pueda ser el pilar de su casa, que el padre pueda ser el ejemplo en su casa y que pueda ser la imagen de Dios en el hogar, para que todos los hogares del mundo, no solamente de México, sino de todo el mundo donde nos están mirando, puedan sentirse renovados en esa promesa de Dios. Hoy lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y cerramos esta oración también en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y ya que estamos en la presencia de Dios, vamos a comenzar ese tema. Y pedimos a Dios, como dijo Roberto en la oración, que haya mucha bendición, que las familias, más que todas las familias, Roberto, pueden recibir la bendición de la comprensión. Yo creo que muchos de los problemas que tenemos, que sufrimos, es porque no nos comprendemos. No sabemos por qué nacimos, no sabemos cómo debemos adaptarnos a los roles que los demás esperan de nosotros en la familia. Y creo que hoy va a ser un día de mucha bendición. Estarte atento, porque durante ese programa Dios va a hablar. Ahora, Roberto, vamos a comenzar. Ese tema, somos hombres, viene de lo que se escucha a veces aquí en México, ¿no? Es ese, como que los hombres creen que pueden actuar de cierta manera o tienen ciertos derechos, porque nada más por el género. Entonces vamos a tratar de comprender quiénes son los hombres y por qué Dios los creó. También, Roberto, en la ciencia se ha confundido tanto ese asunto, porque nos hace sentir como si el hombre fue creado empezando desde unas células y que fue llegando a ser como un, que es como un gorila o un chango o mono, sabrá, y de que por un proceso de evolución se supone que llegamos a como estamos el día de hoy, y venimos con la palabra de Dios y la fe en nuestra boca, en nuestras manos, como para poder decir que no es así, no comenzamos como changos. Entonces, ¿cómo fue, Roberto, que Dios creó al hombre? Mira, la Escritura nos habla enfáticamente, ¿no? Y puede ser un texto bíblico que se ha visto muchas veces, lo hemos escuchado tantas e infinidad de veces, que es muy sencillo. El Génesis capítulo 1, versos 26 al 28 dice que Dios dijo simplemente hagamos al hombre. Y la siguiente frase fue se parecerá a nosotros. Y claramente Dios no estaba hablando en sí de aspectos físicos, sino estaba hablando de aspectos interiores, de actitudes, de formas de ser, ¿no? Entonces, el Señor dice, se parecerá a nosotros y tendrá poder. Y partiendo desde ahí, yo creo que a veces entre los hombres, ¿no?, malentendemos este aspecto del poder, porque pensamos que Dios nos dio poder sobre todos, y la Escritura lo dice claramente, ¿no? Pero a veces pensamos que Dios nos dio poder y dice, cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios mismo. Hombre y mujer los creó y les dio su bendición. Tú hablabas de comunicación, y es algo curioso que entre seres humanos a veces nos es tan difícil comunicarnos, y eso que tenemos habla, o sea, sabemos hablar. Y hay veces que los mismos, digamos los mismos animalitos, tienen maneras de comunicarse. Digamos, la ballena emite un sonido tan sencillo que se puede escuchar lejos. ¿Y cómo es que el hombre habla y no sabe comunicarse? Hay tanto para poder aprender, para poder comprender en ese programa. Yo creo que comprendiendo el por qué Dios creó al hombre y por qué los hombres son como son, va a traer mucha bendición de sanación, especialmente a las familias. No te vayas, vamos a ir a un corte en ese momento. Siempre invito. Los cortes no es una excusa nada más para ir a agarrar algo de la cocina, a ir al baño. Los cortes son oportunidades. Nosotros siempre decimos que somos una familia de María Visión y queremos unirnos contigo, queremos ser parte de esa situación que tú estás pasando. Concédenos la posibilidad de orar por ustedes.
Yo con mucho gusto llevo tus peticiones a la Basílica de Guadalupe cada semana y los presento a nuestra Madre en la plena confianza de que no hay nada que le puede negar a María de Guadalupe, a la Santísima Virgen María. También en el sorteo ustedes van a ver 2 imágenes de la Virgen de Guadalupe que pueden ganar y también 2 boletos para el siguiente desayuno de oración que yo creo que va a ser la más bonita de todo el año, no es por nada. Y también hay un disco que es una producción de Carisma en Misiones, unos cantos tan hermosos del Encuentro Latino de este año. Así que pueden llamar y entrar en ese sorteo. Y ahorita regresamos. Aprovecha de las oportunidades que Dios te da. No te vayas. Somos hombres, comprendiendo al hombre creado en la imagen de Dios. Mira, desde Isaías 43, 7, dice así la palabra de Dios. A todos los que llevan mi nombre, a los que yo creé y formé, a los que hice para gloria mía. Palabra de Dios. Dios está orgulloso de su creación. ¿Saben? Cuando Dios creó el mundo, puso todo en el mundo, aún no estaba el hombre, preparó todo para que el hombre fuera feliz. Y ya que estaba el mundo hecho en su perfección, porque Dios no hace basura y Dios no hace nada por accidente y no fue una explosión atómica ni un Big Bang ni nada por el estilo que inventan como para tratar de explicar esa belleza que es la tierra, que Dios puso todo en su lugar, puso toda la naturaleza, todas las estaciones del año, los mares en su lugar, el sol en su lugar, la luna en su lugar, las estrellas en su lugar, y después de haber creado absolutamente todo en perfección como Dios hace todo, dijo algo falta. Y aquí es como que en plural, que dice, hagamos hombre en nuestra imagen. Dios es un Dios triuno, entonces estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo contemplando al mundo. El Espíritu Santo dice en Génesis 1 que el Espíritu Santo como que estaba pasando, como imaginar, estaba pasando sobre el mundo, pero era oscuro. Cuando Dios dijo que haga luz, el Espíritu Santo fue la fuerza de Dios para poner esa palabra en acción, ¿no? Para crear todo. Entonces dice, hagamos hombre en nuestra imagen. Imagínate lo que era ese momento para Dios. Imagina los sueños que Dios tuvo en su corazón cuando creó el mundo. Él quería compartir lo más bello que había creado con un hombre que llevaba su propio corazón, su propia mente. Y lo hizo con un libre voluntad. Es impresionante. Yo, si hubiera sido Dios en ese momento, mejor hago un hombre que me complace, que haga todo lo que yo quiero, que me entretiene, que no hace cosas malas. No, Dios quería darle libre voluntad al hombre y quería entregarle el mundo para que el hombre lo podría disfrutar. No solamente como resistir o resignarse a ella o pues aguantar. Dios quiere que seamos felices y por eso nos creó. Nos creó porque quiere vernos sonreír, quiere vernos gozar. Ese mundo es un regalo de Dios, pero también con ese regalo viene la responsabilidad de cuidar y de llevar entre nosotros como que la fiesta en paz, de saber amarnos, de saber comprendernos. Entonces los sueños de Dios al crear el mundo fueron maravillosos. ¿O no es así, Roberto? Así es, Kimberly. Recordando un poco la escritura de Isaías que acabas de decir, dice que Dios nos hizo para su gloria. Es decir, somos creación de Dios, salido de la hechura de sus manos. Es como si el alfarero trabaja el barro y al terminar de crearnos Dios ve sus manos llenas de barro, pero ve allí en el piso la imagen, su imagen plasmada en el hombre. Nos damos cuenta que fuimos efectivamente creados para la gloria de Dios. Ahora, de nosotros depende vivir nuestra vida realmente para darle la gloria y la honra al Señor. El problema es que el día de hoy, pues, con esas ideas de que si viniste del mono, de no sé quién y del gorila, entonces, si fuera así, entonces yo no me vería como me veo hoy. Yo tendría demasiada cara velluda y parecería un chango, ¿no? Y no lo soy, porque soy una imagen de Dios. Entonces, mirando hacia todo eso, nos damos cuenta que Dios creó al hombre y sabe quién es el hombre. Pero cuando Dios le pone a la compañera a un lado,
¿no? Por ahí hay una historia bellísima de cómo Dios creó a Eva. A ver ¿no? cómo es. Dice que Dios, después de ese largo trabajo de toda la creación, después de haber puesto al hombre en un sueño, ¿no? Después de haberlo hecho del barro, dice que precisamente Dios se ve sus manos llenas de barro, pero mira a la obra de sus manos, que es al hombre, y comienza a pensar en la compañera que va a crear para él. Y no es que, dice la Escritura, que de un costado, y sí, no tanto que Dios hizo de un costado a Eva, sino que Eva nace del amor mismo que Dios plasma en Adán y lo transporta hacia Eva. Entonces dice que cuando pasó el tiempo y Adán se despertó, miró a su alrededor y descubrió una figura, una silueta a lo lejos, y se da cuenta que no es como todos los seres que ya habían pasado delante de él. Y dice que Adán se alegró tanto que cuando ve aquella imagen se da cuenta que se parece a él, pero no es parecida a él. ¿Y qué hace? Dice que poco a poco Adán se va acercando a donde está aquella nueva criatura, y algo por dentro comenzó a brincarle. Es como que si el amor comenzó a darle esas maripositas en el estómago. Se acerca hacia Eva, que después se da cuenta quién es, y la ve, y es tanta su alegría que en vez de correr donde estaba Eva, corre hacia donde está Dios. Pero dice que Adán, al tiempo de correr y dar la vuelta, se detiene ante las espaldas grandiosas, maravillosas de Dios que estaba presente, y le dice con tanta alegría: Señor, mira, ven. ¿Qué te pasa, Adán? Es que mira, acabo de encontrarme con alguien que se parece a mí, y siento algo dentro de mi corazón, y quiero que la veas. Y le dice: oh, ¿te refieres a Eva? Oh, ¿se llama Eva? Sí, se llama Eva. Y ya veo que te ha gustado, y qué bueno, porque para eso la hice, para eso la creé, para que fuera tu compañera. Ven, vamos a buscar a Eva. Fueron a buscar a Eva, y dice que cuando la encuentran, Adán lo primero que hace es, nuevamente, su rostro se llena de alegría, de gozo. Y yo imagino que tantas ideas llegaron a su corazón y tantas imágenes, que cuando el Señor se acerca a Eva, la toma a los brazos, se acerca a Adán, los junta, los une y les dice: mi bendición les doy, creced y multiplicaos. Tienen autoridad sobre la tierra, etcétera. Pero Adán le pidió: ahora, ámala, cuídala y protégela. Y es impresionante, Roberto, también como Dios puede tener tanta confianza en el hombre. No solamente le da libre voluntad, pero pone todo en su cuidado, pone toda la tierra, todo lo que había creado, ahora es bajo la responsabilidad de Adán. Todo lo creado está para que lo gocemos, para que lo disfrutemos, para que apreciemos lo mucho que Dios nos ama con cada flor, con cada obra de su creación. Es un signo del amor de Dios para nosotros, pero pide una sola cosa: cuida lo que yo te he dado. Y aparte de eso, Roberto, me impresiona mucho la confianza que Dios puede tener en una pareja, de que como los descendientes están dispuestos a abrir a la vida. ¿Cómo Dios puede tener tanta confianza en el hombre y la mujer para que se abren a la vida, para que cooperan con Dios? Toda vida es un sueño de Dios hecho realidad, pero Él da la posibilidad al hombre y la mujer para decidir si van a cooperar con Dios o no. ¿No te impacta eso? Sí, mira, estoy recordando un texto bíblico, si no me equivoco, debe ser por el libro del Eclesiástico. Es un texto que, si lo escucháramos y lo meditáramos bien como hombres, nos daríamos cuenta de la bendición de Dios. Dice que Dios pone al lado del hombre a una buena mujer. Dichoso el hombre que tiene por esposa a una buena mujer. Y Adán en ese momento debió haberse sentido dichosísimo, diríamos, ¿no? Porque Dios puso a su lado a una hermosísima mujer de cabellos largos, hermosa, ¿no? Pero, ¿qué sucede? ¿No? El hombre comienza a mostrar, en cierto modo, su debilidad, ¿no? Digamos, interiormente como varón. ¿Por qué? Porque se da cuenta de la gran responsabilidad que Dios le pone en sus manos, y en el momento preciso de la situación difícil de la familia, del hogar, como varón, como hombre, como jefe de la casa, lo primero que hace Adán en una situación difícil, le echa la culpa a la mujer, ¿no?
sea, San Pablo habla en 1 de Corintios 3, 13, 11, de los aspectos a veces del hombre que hay que entenderlo. Por ejemplo, San Pablo dice, cuando era niño, yo hablaba y pensaba como niño, pero ahora que soy hombre, hago las cosas propias de lo que es ser un hombre. Y parte del problema hoy en día surge precisamente de esto. Desde el hogar, desde la casa, muchos hombres nos han creado o nos han formado con cierto machismo, digámoslo de un modo, pero también nos han formado creyendo que con solo gritar o pedir, ya soy el hombre de la casa. ¿Sí? Y la Escritura nos dice que no, que cuando eras niño hacías cosas de niño, o sea, jugabas a las canicas, jugabas al trompo, al valero. Y hay hombres que están mayores, adultos, casados, y piensan que pueden seguir jugando a las canicas y no crecer, no madurar. Y a veces eso es básicamente parte del problema hoy en día en muchos hogares con hombres así. La definición, ¿no es cierto, Roberto?, de cómo debe actuar un hombre, como que no tenemos muy en claro en qué momento termina el periodo de adolescencia o de niñez. Tal vez no hemos vivido apropiadamente sus diferentes etapas, entonces encontremos muchos hombres y muchos especialmente como de los 40 años que quieren volver a la adolescencia y comienzan a actuar así, pero ahorita vamos a llegar a eso. Primero, Roberto, me gustaría ver lo ideal, hacia dónde vamos, por qué fue creado el hombre. Y hay un texto, Roberto, hermosísimo, en 2 de Corintios capítulo 3 y versículo 16 en adelante, 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y eso por la acción del Señor, que es el Espíritu, palabra de Dios. Eso es lo ideal, Roberto, ¿no es cierto? Es un proceso de transformación. En Génesis se escuchó, Roberto, de Dios soplando un aliento de vida en las narices de Adán hecho barro, ¿no es cierto? Antes de que él como que se incorporó y empezó a vivir, tener vida plena, Dios tuvo que respirar, soplar en sus narices, ¿no? Y esa imagen podemos imaginar hoy día, que antes de tener una vida nueva, vida del Espíritu, Dios tiene que soplar y el hombre tiene que entrar en ese proceso de transformación, como dice el texto aquí, que es acción del Espíritu Santo mismo. Ese es lo ideal, hacia ahí vamos con ese tema. Quiero dejarte muy en claro lo que estamos definiendo de parte de Dios. Es una comprensión de por qué Dios creó el hombre, cómo es que lo creó, con cuáles finalidades y hacia dónde debe apuntar esa transformación. Entonces vemos hasta el momento, lo que comentaste es muy importante, porque tenemos que ver un poco la realidad, como tú dices. En algún momento tenemos que decir, es verdad, fuimos creados para más. La Madre Teresa de Calcuta tiene un dicho que dice, tienes que saber que naciste para algo más. Pero ¿cómo podemos llegar a eso? Yo veo mucho aquí en México. Tengo la dicha con mi familia de tener 17 años en este bello país. Y aquí hasta nicho tenemos, así que con la intención de, como dice el canto, si muero lejos de ti, que digan que soy dormida, que me traigan acá. Pero lo que he visto acá en ese país, y yo sé que vives en los Estados Unidos, Roberto, pero eres de Guanajuato, eres mexicano, se vive el hombre en otra imagen que puede ser que no refleja la gloria de Dios. El hombre que no está viviendo una vida cercano a la iglesia, cercano a Cristo, viviendo ese proceso de transformación por el Espíritu, vemos lo que se llama machismo. Y de ahí viene el título Somos Hombres. Yo me acuerdo en una conversación con un amigo, a todo lo que yo le decía, me decía, es que somos hombres, es que somos hombres, es que somos hombres. Y se deja como la imagen, ¿por qué los hombres en culturas tal vez latinoamericanos en particular, sienten que el hombre puede reflejar una imagen que no es de Dios? Toma, grita, somete a la mujer, con violencia resuelve problemas. ¿Cómo es eso del machismo, Roberto, para los que están en otro país y que no entienden de lo que estoy hablando?
Mira, yo recuerdo mucho desde que era niño, ¿no? En mi casa. Siempre veía a mi papá tomar, siempre. Entonces, de pronto en tu hogar creces con la idea de que eso es un hombre, ¿no? El que toma, el que va a la cantina, el que hace esto, hace aquello, ¿no? Y entonces, como decía, la imagen misma de Dios en el hombre, poco a poco se va degradando. Pero ¿no? ¿por qué van a la cantina, Roberto? ¿Qué es lo que el hombre busca en la cantina? Para poder comprenderlo, a ver. El hombre lo que quiere en la cantina es llegar y sentir que es el mandón, el macho, el mero fregón en la cantina, digamos de un modo, ¿no? Entonces entra con una prepotencia, entra con gritos y si es un hombre que tiene billete o dinero, todo el mundo se va a quitar a un lado y van a darle la mejor mesa, la mejor silla. Y el hombre va es para sentirse que es hombre, que es macho y que todavía tiene su virilidad. O sea, que todavía no solamente atiende su casa, sino que es capaz de atender otras casas. Pero en primer lugar, el querer ir a una cantina, tienes la opción, vamos a imaginar que apenas terminó tu turno en tu trabajo y estás en rumbo a tu casa. ¿Qué es lo que te hace desviar para entrar a una cantina? ¿Qué atracción? ¿Qué encuentras en una cantina que no encuentras en tu casa? A ver. Mira, lo que yo he escuchado y lo que yo he visto, ¿no?, a lo largo de mis años, es de que muchos hombres van con la idea de conversar en un lugar donde hay también atendidos por damas. ¿Por qué? Porque llegas y la persona que te atiende, si es una mujer, lo primero que hace, obviamente, es atenderte de lo mejor. ¿Por qué? Porque sabe que vas a dejarle un dinero, un billete. Después comienza a preguntarte, pero te veo triste, ¿qué te pasa? Y el hombre siente la confianza, digamos, en vez de sentirla con su esposa, de llegar a esa cantina y desahogarse de alguna manera. Pero no es como vivir una fantasía, Roberto, porque no es un ambiente donde la realidad entra, donde tu realidad de tu situación de familia, de trabajo, es como un escape, una escapatoria. Sí. ¿Por qué el hombre tiene que escapar la realidad? Algunos hombres. Por el temor a enfrentarse a la realidad. Prefieren huir de la realidad y no enfrentarla. Entonces por eso huyen a esos lugares donde dicen se sienten comprendidos por otras personas. ¿Y qué hace el trago? Yo tengo más como la idea de que te desinhibe, como que le es muy difícil para el hombre abrir su corazón o dejarse descubrir. Y de cierta manera un trago, vamos a tomar un trago, y ya como que baja esas barreras y se sienten libres para conversar. ¿Es así? Haz de cuenta que entras a la cantina con un escudo, ¿no? Nadie me puede tocar, yo no le voy a decir a nada a nadie. Pero de pronto tomas el primer trago, ya sea cerveza o tequila o lo que llamen, lo que sea. Después del primer trago, como que el interior, la mente, lo que sea, se comienza a inhibir. O sea, dejas de sentir esa pena o ese temor de algo y comienzas a, como dicen por ahí, a soltar la lengua. Entonces cuando estás ahí te sientes, digamos, en tu mundo, ¿no? Y es como querer huir del mundo real a un mundo ficticio. Entonces el primer trago te empieza a ablandar y comienzas a hablar y ya después del segundo, el tercero, terminas diciendo hasta lo que nadie te preguntó. Así de sencillo. Entonces por eso a veces el hombre busca de alguna manera ese escape, esa puerta falsa, si digamos, para poder ser entendido y comprendido. Y no es difícil, Roberto, para el hombre en ese caso que haga costumbre de eso, no es de vez en cuando que puede suceder, pero que haga costumbre de esos escapes. Yo creo que si prefieres la fantasía que la realidad, no solamente lo vas a demostrar con los tragos, puede ser que lo demuestras con apuestas o puede ser con otras mujeres, o que es toda una vida creado como una ilusión, pero esa ilusión viene a un alto precio porque después de eso es muy difícil hacer la transición a la realidad, ¿o no es así? Sí, porque se corre el peligro y ha sucedido en muchos casos que yo conozco, de hombres que llegan a esos lugares y terminan enamorándose de la persona que está ahí escuchándolos, ¿no? Entonces, por esa razón. Bueno, como estamos viendo en ese tema, estamos descubriendo lo ideal,
por qué Dios creó el hombre. Y aparte de lo que estamos hablando del alcohol y del machismo, podemos ver con mucha claridad de que Dios quiere más para nuestras vidas y quiere que los hombres abren sus ojos. Normalmente me dirijo mucho a las mujeres en particular, pero en ese caso Dios ha puesto en mi corazón dirigir ese tema a los hombres para que vean que tú fuiste creado para más, no para perderte en el trago, no para escaparte a la fantasía. Dios quiere que tú enfrentes tu realidad con la valentía que Dios te va a dar y con el mismo Espíritu Santo de Dios que va a llenar tu vida y va a hacerte abrir los ojos y llegar a ser ese hombre de Dios por lo cual tú fuiste creado. No te vayas, vamos a ir a un corte. Mira, está increíble en el sorteo de hoy. Mira lo que se puede ganar. Tú dices, es que es larga distancia, es que es un número 900. Pero ¿sabes qué? Con tus llamadas tú ayudas a una gran obra de Dios. Tú ayudas a María Visión continuar con nuestro encargo de ser luz para todas las naciones. Así que no viene precio. Es una ayuda a Dios que tú estás dando. Y puedes llamar y encontrar 2 boletos para el siguiente desayuno de oración que ofrecemos cada mes de parte de María Visión aquí en Zapopan, Jalisco. Tú dices, es que me queda lejos Zapopan. A mí también me queda lejos, créame, cada semana vengo del Distrito Federal, pero vale la pena, vas a ver que sí. También puedes ganar 2 imágenes directos de la Basílica de Guadalupe con la imagen preciosísima de nuestra Madre y un disco de producción de Carisma en Misiones, de música hermosa y súper ungido, lleno de Dios, que lo pones en tu casa y se llena el hogar de la presencia de Dios. Y si no gana ese disco en el sorteo, puedes entrar en la página de los ministerios de mi mami de www.carismamisiones.com y pedir más informes. No te vayas, llámanos, comparte tus testimonios, tus peticiones. Mucha gente muy inteligente lo ha hecho, así que no vayas a perder esa oportunidad. Somos hombres, comprendiendo al hombre, creado en la imagen de Dios. Ahorita continuamos con ese tema. Somos hombres, comprendiendo al hombre creado en la imagen de Dios. Ahora abre tus Biblias a Efesios capítulo 5, lean conmigo. Vamos a empezar desde el versículo más o menos 13, 14. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No actúan tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénanse del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Todos esos textos bíblicos que estamos leyendo pueden escribir a mi correo electrónico que va a aparecer en la pantalla y con mucho gusto puedo mandarte una copia de mis apuntes, de lo cual puede ser de mucha utilidad para profundizarte en ese tema, en un estudio personal, en un estudio en tu familia, con tus esposos, ¿por qué no? Y si tienes hijos varones como yo, qué mejor de compartir ese tema con ellos mientras que están creciendo y están en la casa, que nosotros como mamás influimos mucho en dejar al hijo saber cómo ser hombre, ¿no? Entonces, qué importante sería de conseguir una copia de esos apuntes y de ir trabajándolo de a poco, estudiándolo en tus casas. Con mucho gusto te lo puedo enviar. También si eres un líder de un grupo de oración, si tienes una comunidad y tú quisieras compartir ese mensaje con un ministerio tal vez de hombres, de matrimonios, también pide la copia. Ustedes pueden tomar crédito, ni me tienen que mencionar, no me va a molestar en lo más mínimo. Lo más importante que esa palabra dé mucho fruto y continúa así como de mano en mano, de boca en boca, y vamos pasando como esa verdad de que fuimos creados en la imagen de Dios, fuimos creados para más. Estuvimos apenas escuchando del machismo muy así presente en Latinoamérica, aquí en México ni hablar, de ese factor donde queremos escapar de la realidad. Y qué difícil, Roberto, es cuando uno
quiere hacer la transición y quiere entrar en su hogar y su casa y sus hijos. Es como que hay una dobleza, como que el hombre hoy en día no sabe si quiere su libertad para actuar como soltero, independiente, hacer lo que se le pega la gana, con las que él decide, pero a su vez no quiere deshacerse de su hogar y su esposa. ¿Por qué el hombre hace eso? Quiero saberlo. El hombre, digamos la palabra, el hombre es hombre. No, en ese somos punto, hombres. Porque somos hombres, ¿no? A ver. Y el hombre siempre piensa que hay cosas que solamente él puede hacer. Por ejemplo, tener más mujeres. Pero cuando va al otro lado, que es la mujer la que tiene más hombres, todo el mundo se escandaliza, se espanta y lo ve mal. Pero espérame ahí. Quiero saber por qué el hombre piensa que puede tener más de una mujer. ¿Que es un objeto o qué? ¿Cómo ve el hombre una mujer? A ver. Todo lo ve el hombre por cultura. No, o sea, si por cultura en su familia, en su hogar o en su ciudad, digamos, se ha visto siempre ese patrón. Entonces el hombre cree y piensa que así es como debe ser. Pero el mujeriego, ¿no? Roberto, el mujeriego que como que se ha hecho ese hábito de vida, de pensar que es una posibilidad, de pensar que puede acostarse, tener relaciones sexuales con más mujeres fuera del sacramento de matrimonio. ¿Acaso no está viendo a la mujer como un objeto? Sí, piensa que es un objeto que puede usar cuando quiere y tirarlo a la hora que le da la gana. Ahora, el hombre tiene sus necesidades, ¿no? Ahora, pero hablando de eso... Espérame. ¿Cómo que el hombre tiene sus necesidades? Pero hablando de eso, el hombre busca llenar un vacío dentro de su interior y piensa que el vacío lo va a llenar teniendo sexo y más sexo. Porque creo que humanamente, físicamente, es la máxima expresión de placer. Sí. Entonces, si uno nada más está viviendo desde sus instintos como animales, como si fuéramos nada más animales que tenemos necesidades fisiológicas, obviamente nos mueve a nada más échale así las veces que se puede y con quien sea, porque lo que importa acá es que me lo paso bien y que me atiende, pues no sé, pero el hombre creado en la imagen de Dios, esto es lo que no comprendo de todo. ¿Por qué el hombre creado en la imagen de Dios, lleno del Espíritu Santo, todavía lucha con eso? Recuerda lo que San Pablo decía, porque en pecado fui concebido. Entonces el hombre, por más que trata por sí solo, no lo va a poder lograr. Lo logra en cuanto a rinde su vida a la vida de Jesús, al señorío de Cristo. Es cuando el hombre se da cuenta realmente y descubre la razón por la cual fue creado. O sea, cuando hablas de necesidades fisiológicas, a veces hay necesidades que ya heredamos en la área fisiológica. Por ejemplo, el alimento. Es una necesidad fisiológica. El abrigo, el cubrirte, el calor, el sentirte deseado, vamos a ponerlo en ese punto. Y otra parte de necesidad fisiológica es el sexo, ¿no? Pero cuando el sexo va más allá de lo normal, digámoslo, de ese modo, entonces ya en el hombre, en el ser humano, es un problema que tiene que ser atendido. Pero no es más, Roberto, perdón que te interrumpo, pero no es más una necesidad, más allá de ser fisiológico, más allá de decir es que soy hombre, esto es lo que necesito y me lo tienes que dar. No es algo que va mucho más profundo en su interior, que habla de una necesidad de su autoestima, de que puede sentirse rechazado, puede sentirse que no vale, si ese aspecto de su vida íntima, y más que todo en su matrimonio, si no está funcionando de todo, ¿cómo le afecta al hombre eso? Mira, fíjate que hoy en día los medios de comunicación tienen mucho que ver en ciertas actitudes del ser humano, del hombre, ¿no? Por ejemplo, cuando el hombre no recibe o piensa que no recibe lo que quiere, digamos, en su hogar, con su matrimonio, lo primero que piensa es, bueno, voy a buscarme una que sí me atienda como yo quiera. Pero entonces vamos a los mandamientos de la ley de Dios, hablando del mandamiento del 6º y del 9º mandamiento, donde dice, no desearás la mujer de tu prójimo. No, pero vamos a... No es una sugerencia, no, claro es una ley.
Es una ley. Es una ley. No es saber si quieres. No esta es mi ley. Bueno, yo te sugiero que no la contemplas, que no la deseas. Es una ley de Dios. Y Jesús mismo en San Mateo nos dice que si viste a una mujer tan solo con puro deseo, con tu mirada, ya cometiste adulterio en tu corazón. Entonces, a ver, repite eso y mira la cama directo para que haya alguien que esté pensando de que sí se puede. A ver. Jesucristo claramente lo dice en el Evangelio, que si tú miraste con la pura mirada, con mal deseo a otra mujer, ya cometiste adulterio en tu corazón. Y eso es una palabra de Jesús. No es que no vas a mirar. La mirada depende cómo lo miras. Entonces, hay hombres que tienen unas miradas bastante, se puede decir, morbosas, digamos, en ese punto, ¿no? Y todo radica en ese interior dañado, enfermado, trastornado desde el hogar. ¿Y cuál es el rol, Roberto, de la pornografía? Un poco en la forma que el hombre va viendo a la mujer. Precisamente es cuando el hombre la mira y piensa que es un objeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese mercado tan grande y que deja mucho dinero, sobre todo en Estados Unidos, donde nosotros venimos, a la mujer se le mira así como eso, como un objeto que se usa, es por decir, yo uso este vaso para tomar agua y lo tiro y lo quebro y ya no lo uso más. Entonces, la mujer se ha degradado tanto en ese aspecto que hoy en día el hombre lucra con el cuerpo de la mujer en esa área. ¿Y no has visto, Roberto, que yo sé que trabajas mucho con hombres y matrimonios, ¿no has visto de que los hombres que hacen hábito de ver pornografía y de frecuentar esos table dancing y eso, cómo es el efecto en su matrimonio, en la intimidad que tiene con su esposa? No, te trastorna mentalmente, o sea, porque lo que ves quieres hacer. ¿Y te disgusta de que ella no está dispuesto a todo? En muchos casos al hombre sí le disgusta que su esposa, en este caso su mujer, no esté dispuesta a hacer lo que vio o lo que otras sí están dispuestas a hacer. Lo que no se da cuenta es que las otras lo hacen por dinero. Y una pregunta personal, Roberto, tú eres casado por muchos años con Lorenza, que aquí está presente. Saludos, Lorenza. Explícanos una vida íntima de matrimonio, pero cristiano. ¿Cómo se puede vivir? Un hombre creado en la imagen de Dios tiene que entender que la intimidad no es contra Dios, Dios lo creó, pero ¿cómo se puede vivir según lo que Dios quiere? El libro de Tobit, cuando está a punto se casa y cuando está a punto de tener su primer noche nupcial, digamos, con su mujer, levanta esta oración a Dios y le dice: Señor, permíteme tomar a mi esposa con un corazón honrado y recto, puro. La intimidad ciertamente está bendecida por Dios cuando hay sacramento del matrimonio. Y el goce de la mujer de tu juventud, dice la Escritura, es un goce perpetuo para ti y para ella. Entonces, la intimidad se puede vivir con libertad y con limpieza. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con un corazón recto. Ahora, desafortunadamente hay muchos hogares donde el varón, su interior ya ha sido tan trastornado y dañado que ya no lo hace con esa recta intención, ¿no? de gozar, ¿no? Porque la sexualidad íntima en el hogar, en la pareja, se puede gozar a plenitud, sin necesidad de llegar a extremos qué sé yo, de cosas baratas, ¿no? Entonces, eso es algo que Dios bendice, porque Dios está presente en ese momento de entrega mutua, porque es una entrega de amor. Y para mí, ¿sí? Roberto, te puedo decir, es como una expresión tangible, visible de lo que Dios está haciendo en el rango espiritual. Dentro del sacramento de matrimonio, Dios toma dos personas, dos almas y los unifica, y cuando Dios ve uno, ve el otro, y ya no son dos, son uno, dice la palabra de Dios. ¿Y qué lugar más tangible, más visible está en el acto de tener relaciones sexuales dentro del sacramento de matrimonio? Es la unidad total, cuerpo, alma y espíritu. Pero debe vivirlo no separado de lo que es nuestra fe cristiana. No es de que vives fuera de la cama una cosa que dentro de la cama.
es una expresión de gratitud a Dios, de agradecer a Dios por ese perfecta acompañante que nos ha dado, que nos ha regalado y que contamos con su bendición. Por eso las relaciones fuera del matrimonio no cuentan con esa bendición. Dios no ha unido con su bendición esas relaciones. Si no estás casado por la iglesia, Dios no ha unificado esas dos personas, y por eso tú cargas con las culpas, y por eso no te sientes pleno en las relaciones, y por eso tú sientes de que pues hay algo que te falta, y es porque tú no has pedido la bendición de Dios y tú estás teniendo relaciones fuera de esa bendición, fuera de lo que Dios quiere para ti. Acuérdate, tú naciste para algo más. Ahora, el hombre, vamos a leer 1 Tesalonicenses. Antes de dejar ese tema, Roberto, me gustaría leer 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 a 8. Lo que Dios quiere es que ustedes vivan consagrados a Él, que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa portarse con su propia esposa en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como las gentes que no conocen a Dios. Que nadie abuse ni engañe en ese asunto a su hermano, porque el Señor castiga duramente todo eso, pues Dios no nos ha llamado a vivir en la impureza, sino consagrados a Él. Más claro, ni el agua. Palabra de Dios. Dios nos ha creado para disfrutar, para gozar, pero no para vivir como animales. Somos hombres y mujeres creados en la imagen y semejanza de Dios. A ver, Roberto, ¿cuáles son las necesidades básicas del hombre? Mira, hablando entre pareja, ¿no? Yo creo que una de las necesidades básicas, te lo puedo decir yo personalmente, a ver, vamos a conocer sentirme amado. Sentirme amado ¿por quién? No solamente por mis hijos, pero primeramente por mi esposa, ¿no? Y sentirme amado no es precisamente que para que me demuestre su amor es que me dé sexo. No, sentirme amado es que me puede respetar, que me puede hablar, que me puede inclusive llamar la atención, ¿no? Hoy en día el hombre no deja que la esposa le llame la atención. Porque, y menos aquí en México. Menos acá en nuestros pueblos, ¿no? Menos en Latinoamérica. Cuidado que un macho mexicano se sienta que su esposa le da orden y delante de sus amigos totalmente fuera, eso está fuera. No, pero eso es hermoso. Pero está bien que esté fuera, porque el hombre merece ser respetado. ¿Y cómo va a sentir el hombre que es humillado frente a su familia, frente a sus hijos, frente a los vecinos, frente a sus compañeros? Hay tiempos para todo y nunca es el tiempo que la esposa le reclama cosas en frente de los demás. Entonces son ese tipo de cositas que uno se siente, o sea, sentir que te ama es que te puede abrazar, que te puede dar un beso, que te puede preguntar cómo te fue hoy. O hasta con la mirada, sí, ¿no? Sí, mira. Con el hecho de que tú entraste la puerta y pues algo brilló en sus ojos de Lorenza, ¿no? Mi esposa y yo tenemos acabamos de cumplir 26 años de casados, tenemos 8 hijos, 2 nietos. Entonces, tener privacidad en la casa como que eso está fuera, no hay, pero hay que buscarla, ¿no? Pero lo que dices tiene mucha razón. A veces yo llego de trabajar y entro y con una pura mirada o con un gesto es como le estoy diciendo AIDS, ¿no? Y ella lo entiende, ¿no? Y a veces ella me hace algún guiño con el ojo también y yo, Pero qué rico después de 20 y tantos años todavía tener este juego, sí, esas miradas, esos gestos. Nunca hay que perder eso. Y hay muchas cosas en la vida, Roberto, que nos hace perder, que nos distrae. Y uno puede culpar a los hijos, uno puede culpar al cansancio, pero no debemos descuidar al hombre. A ver, ¿cómo es eso de cuidar al hombre? ¿Cuáles son las necesidades entonces? Uy, mira, hay una canción de un paisano de Guanajuato que es Y sigo siendo el rey. No, mira, a ver, tú tienes esposo, ¿no? De hecho, le encanta esa canción. Sí, ok, entonces imagínate, después de una larga labor de trabajo en el día, oye, tú llegas a tu casa y lo menos que quieres es que te caigan encima con algún problema,
Es verdad. Lo primero que quieres es por lo menos ser recibido. A mí me encanta llegar a mi casa y buscar el agua de sabor de té o de té más que nada. Y yo si no veo una jarra de agua ya lista o algo, no. Y si no, es como que todo el día trabajando y ni pensaron en mí. Y no piensa que llego con sed, sobre todo si está haciendo mucho calor. Y si no la veo, pero voy y me la preparo, ¿no? Pero entonces te gusta es que llegues y que te diga, ya hay comida, siéntate a comer. Y que te puedan servir y que te puedan decir, ¿quieres algo más? ¿O qué te hago? ¿No? Si no hay nada, es ¿qué te hago? Pero desde la realidad, ¿no? No ser falsos, porque hay los que viven la fantasía de eso, de que, ay, mi rey, llegaste, mi rey, sí, mi reina, y que ahí lo llevan, pero es pura así, florecitas, pero no habla de la realidad. Sí, porque hay el que llega a la casa y quiere que la esposa, los hijos le quiten los zapatos, le quiten los calcetines, ¿no? Y si él puede servirse, no, es que yo soy el rey. A mí me tienen que servir. Un rey es para que le atiendan. Ay, no es eso en la mesa. A ver, explica eso de la mesa mexicana. Tiene que saberlo. Si están viendo este programa de otros países, escucha eso. Yo le doy gracias a Dios porque he estado en muchas partes de nuestro México hermoso. No solamente aquí en Guadalajara, sino en Zacatecas y en muchas partes. Y yo he visto este proceso. Por ejemplo, estás en una casa donde aún vive el abuelo. Y ahí vive el hijo, y ahí viven los nietos, y ahí viven todos. Y las mujeres no se pueden sentar a la mesa a comer con los hombres, porque son las que tienen que servirle y esperar a que acaben y que ya no se les ofrezca más nada, para que entonces levantándose ellos puedan pasar a comer las mujeres. Y yo, y tienen que servirle como le gusta, o si no, no lo aceptan, ¿no? Sí, y si le sirve algo que no le gusta, la trata como si, no sé. Entonces yo he visto esto y yo me quedo pensando, esto está medio, todavía mucho hace como 30, 50 años, ¿no? Y para los que están viendo eso desde Argentina, están diciendo, ¿cómo es eso? Que todavía en México se usa eso y también en los Estados Unidos. Vaya, a mí no me educaron así, se trataba mucho de la igualdad, de alcanzar. ¿Cómo que es eso de tratarlo como rey? El mexicano que llega a vivir a Estados Unidos quiere seguir haciéndolo exactamente igual como se lo enseñó su padre, su abuelo, su bisabuelo en la casa. Pero allá en Estados Unidos la mujer dice, aquí chiquito, aquí te fregaste. Sí, porque en Estados Unidos la mujer tiene igualdad y derechos, si es posible, más que el hombre. Yo le digo a mis hijos, no te conviene, vayan a estudiar allá, pero regrésanse a México. Yo le dije a mi hijo de 23 años, hijo, ¿por qué no te vas a Guanajuato y te encuentras una hermosa, preciosa muchacha que no va a tener las mañas de las americanas? Perdón. No, yo sé, admito, ya, así es eso. Por eso ya llevo corazón guadalupano. Pero hay un problema. Cuando la joven se va al otro lado, no falta quien le enseñe y rápido saca las uñas y ya no le puedes hacer. Pero Roberto, para los jóvenes que están pensando, los hombres, así los hombres jóvenes que están diciendo yo quiero cruzar el río, el desierto y no sé qué más, el mar y el submarino y no sé qué quieren hacer para llegar al otro lado, ¿qué es lo que van a encontrar de las mujeres allá? A ver, desanímalos, por favor. Sí, si te quieres ir a Estados Unidos a buscarte una mujer para que te arregle papeles, olvídalo. Ya hoy en día no es posible, ya no es fácil. Ahora, hay mujeres en lo general que son mujeres, son buenísimas, son encantadoras, como Kimberly, son honradas, son honestas, interiormente son bellísimas. Y te puedes encontrar una que te va a dar tu papel de hombre, de jefe de la casa, y ella va a hacer su rol de esposa, de apoyo mutuo que es para ti. Y de esos las encuentras. Les puedes contar difícil, en una mano. Pero las puedes encontrar. ¿En la iglesia se pueden encontrar, Roberto? En la iglesia aún se encuentran de ese tipo de muchachas. Sí, porque ellas quieren dar el lugar de cabeza. Yo tengo la dicha de haberme encontrado con mi esposa Lorenza en Estados Unidos y llevamos una familia hermosa con dificultades propias de la vida, pero ahí seguimos adelante. Vamos a ir a un corte, Roberto, y pues continuamos. Somos hombres, comprendiendo al hombre creado en la imagen de Dios. Muchos han aprovechado, nos han llamado, Roberto. Pueden ganar 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. No es por nada, pero este va a ser el mejor del año, no vayas a perderlo. Y también 2 imágenes de la Virgen Santísima María de Guadalupe,
y un disco de la música de Carisma Misiones, sumamente ungido por el Espíritu Santo. No vayan a perder esa oportunidad. ¿Y por qué no? Déjanos tus peticiones. Gracias, muchas gracias a los que me están animando. Hay muchos que me están diciendo, pues muchas gracias, que llegaste a mi corazón, de que gracias por tu esfuerzo y no sé cuánto me ayuda tus palabras. Así que llámanos, ahorita regresamos. Pero sigo siendo el rey, dice la canción. Creo que estamos encontrando la verdad de las necesidades del hombre, que necesita ser amado, necesita ser apreciado, necesita tal vez las pequeñeces de atención en las miradas, el agua, la comida. El hombre necesita sentirse apreciado, necesitado. Roberto está conmigo desde Carisma Misiones en Los Ángeles y la verdad es una dicha tenerte aquí, Roberto. Estoy disfrutando mucho este tema contigo. Muchas gracias por venir. Roberto, ahora, ¿cómo hacemos esa transición desde la fantasía, desde el escapismo, desde querer vivir desde los placeres? ¿Cómo podemos hacer la transición de ser un hombre de Dios? Mira, te voy a hablar desde mi experiencia. Desde el día en que yo me acerqué con mi esposa al altar y darle esos votos, nunca se me olvidaron. Entonces, desafortunadamente, me encontré en un camino donde quizás me desvié un poco en cuanto al no hacerme cargo de mi familia como debiera haber sido. Yo te puedo decir con toda honestidad que en 26 años de casado, nunca le he sido infiel a mi esposa. No ha habido necesidad. Qué rico ver la cámara y decir nunca ha habido eso. necesidad, se los puedo decir con toda Qué honestidad. rico llegar a esa... Porque son 26 años y todavía tengo mi anillo, que ya no me queda en este, me lo pongo acá. Pero siempre lo uso porque es posible ser aunque fiel. El anillo no le queda... No, yo me lo pongo, no importa, yo lo traigo, yo lo cargo. Eso está bueno. Y lo puedo decir no con orgullo mundano, sino con orgullo santo. Yo se lo doy gracias a Dios y a la mujer que me puso a mi lado, porque no ha habido necesidad. Desde que me casé fue así. Desde el principio de mi vida siempre tenía presente a Dios, pero lo tenía presente lejos allá en el cielo. No, pasando el tiempo, íbamos a la iglesia, atendíamos a algunas cosas, pero no había en sí llegado al punto, como dicen por ahí, a tocar fondo, ¿no? Sino que Dios en su misericordia me alcanzó en ese camino que yo llevaba de irme a la cantina. Yo te lo puedo decir, yo me iba a la cantina no a buscar comprensión en una mujer, simplemente a escaparme de mi responsabilidad y pensar que por un momento me podía olvidar de mis problemas, ¿no? Y en ese proceso de buscar toda la voluntad de Dios, ¿por qué nací? O sea, yo caminaba y yo decía, bueno, el dicho dice, el que vino a este mundo a tomar vino, y si no toma vino, ¿a qué vino? Yo lo escuchaba, yo decía, bueno, voy a hacerlo realidad, ¿no? Soy un hombre. Y yo lo hacía porque a mi mamá, con perdón de mi mamá, cuando veía a uno de sus hijos un poco alcoholizado así, decía, ese es mi hijo, que es macho, que es hombre y que a lo mejor tiene otra mujer. Y cuando Roberto encontró en ese proceso de iniciar una nueva vida con Lorenza, de recién casados, cuando Roberto encontró en su camino una palabra de Jesús que decía, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia, y esa no es la vida que yo diseñé para ti. Yo diseñé una vida distinta, una vida mejor. Yo dije, ¿es posible que haya una vida mejor para mí? O sea, yo venía traumado de una infinidad de cosas, y hoy en día es el trauma que muchos hombres traen en su corazón, en su interior. Y como no pueden hablar. Y como no pueden hablarlo, es decir, bueno, yo soy hombre, y de repente hoy en día hay una dificultad grande en cuanto a un hombre que piensa que está encerrado en un cuerpo de mujer, y una mujer que está encerrada en un cuerpo de hombre, y se van por el camino equivocado. Yo doy gracias a Dios que no sucedió nada de eso conmigo. Me alcanzó a tiempo, y desde aquel momento, hace 20 años, que el Señor pasó en mi camino, me encontró, me dijo, yo tengo una vida mejor para ti. Fue un proceso de ir
como dice San Pablo, dejar de ser niño para pensar como hombre. Yo me di cuenta que tenía que dejar de ser el niño que podía hacer su rabieta, su coraje, y que podía huir de la realidad, de hacerse cargo de su familia, de ser el proveedor y dejar que mi mujer hiciera las cosas que yo no quiero hacer o que no me gusta porque me cansan. Entonces me di cuenta que mi papel en el hogar era el proveedor, no el macho, era el proveedor, el jefe, el que cuida, el que guía, el que conduce, ¿no? Entonces, cuando dejé que ese señor me encontró en el camino, dejé que mi vida comenzó a enderezarse, digamos, de un modo. Roberto, ¿no? quiero que aprovechemos ese momento para orar, porque hay muchos que están viendo ese programa que se han identificado tal vez con algunas cosas que hemos dicho, pero más que todo lo que queremos ofrecerles es la bendición de Dios que puede actualizar lo que hemos dicho, que puede hacer en tu vida lo que están escuchando tal vez en la vida de Roberto. Dos cosas, Roberto. Quiero que ores por las mujeres que están orando por sus esposos. Quiero que las enseñas a comprender sus esposos y a orar por ellos. Y también quiero que ores por los hombres para que alcancen las alturas por las cuales fueron creados. Mira, rápidamente, mi esposa me dijo un día, yo creí que tú nunca ibas a cambiar, pero nunca perdí la esperanza en que Dios te podía cambiar y tocar. Y San Pedro dice, esposos sean comprensivos con sus esposas, denles el lugar que les corresponde. Y usted, mujer, que nos está mirando, que posiblemente hoy le está pidiendo a Dios, Señor, que mi esposo me dé el hogar que yo me merezco en mi hogar. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que toques y escuches esta oración de esta mujer, a lo mejor esperanzada en ti solamente. Respóndele como respondiste la oración de tu hijo y la del justo Abel. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y también quiero orar por las mujeres para que no pierdan la esperanza. Hay las que están pensando, es que no conoces mi esposo, no sabes mi sufrimiento, no sabes cómo ha aprovechado de mí, no sabes cómo me ha tratado como un trapo, no sabes cómo me ha violentado. Y mujer, yo nada más te digo, Dios ha visto absolutamente todo. Él sabe el estado de tu corazón. Él ve en ese momento los pedazos de tu corazón roto. Y yo sé que has perdido la esperanza. Pero de la misma forma que Dios no pierde la esperanza en ti, Él no pierde la esperanza en tu esposo. Y Él te quiere animar en ese día. ¡Ánimo! Tú estás escuchando eso para que tú puedes esperar, tú puedes creer que tu esposo sí, efectivamente, sí puede cambiar y va a ser por acción de Dios. Y gracias por los que han llamado para incluirnos en esa petición, porque juntos vamos a ver que Dios contesta. Oye las oraciones y las contesta todas, no pierden la esperanza. ¿Y a los hombres qué les vas a decir? Hoy a los hombres les voy a decir lo siguiente. Mi hija, de la que yo creí que no iba a escuchar estas palabras, dijo, yo he visto a mi papá que a pesar de las situaciones difíciles de la vida y a pesar de que perdió su trabajo, siempre nos ha proveído lo necesario en el hogar. Y yo sé que lo ha hecho porque Dios está con él y lo está bendiciendo. Por eso a ti, varón de Dios, que nos estás mirando, tú y yo somos el reflejo de la imagen de Dios en el hogar. Por eso pido en el nombre de Jesús que tú hoy te levantes de ahí donde estés tirado, de la camilla, de la parálisis, y puedas ponerte en pie y puedas comenzar a reflejar la gloria de Dios, la imagen que Dios plasmó en ti, que hoy puedas reflejarla no solamente para darle gloria a Dios, sino para que tu familia hoy y siempre sea bendecida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Despiértate tú que duermes, y la gloria del Señor se va a cubrirte y va a envolverte y va a darte esa nueva vida. Así lo creemos, así lo vamos a pedir juntos. Roberto, vamos a ver, ¿quién ganó esos sorteos? Los 2 boletos para el desayuno de oración. Aquí Patricia del Gadillo de Zapopan, te queda muy cerca. Puedes venir aquí a María Visión para recoger tus boletos. Esto va a ser para el disco, el Compact Disc de Carisma en Misiones. María de Refugio, Alonso Sánchez de Zapopan. También puedes venir aquí para recibirlo. 2 imágenes, Roberto, de la Virgen de Guadalupe. La primera, María de Jesús, ¿cómo es eso? De Tlaquepaque. María del Carmen Grajeda, de Tlaquepaque. Primera imagen, y la siguiente. Bueno, vamos a agarrar esto de acá. Uy.
Ese va a Marta Silvia Montén Flores de Tlaquepaque, aquí de Jalisco. Arriba Jalisco, puros ganadores de Jalisco. ¿Qué pasó acá? Bueno, pero todos somos ganadores. Mira, con cada una de esas peticiones son vidas, son familias, son matrimonios. Y yo creo firmemente, como dije en la oración de apertura, todo lo que pedimos Dios va a oír. Y lo voy a pedir desde la Basílica de Guadalupe. Y no hay nada que le puede negar a su propia madre. Ten confianza, ten fe. Fuimos creados en la imagen de Dios y Dios no va a descansar hasta vernos en su propia imagen. Gracias, Roberto, por compartir ese tiempo con nosotros aquí. Bienvenido las veces que puedes llegar. Gracias, que Dios los bendiga. Última palabra. Solamente recordarles que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Que el Señor les bendiga, les guarde. Hasta siempre. Hasta luego.